Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet. También mis saludos al reverendo Pedro y también al reverendo Fernando. Me alegro mucho que ya esté viendo bien, pues es una bendición tener la vista bien para ver en este mundo. Así también es en lo espiritual. Tener la vista espiritual bien para ver el mundo espiritual, las cosas que están sucediendo en el campo espiritual, en el programa de Dios, como en el tiempo de Jesús, en donde se estaba cumpliendo la venida del Mesías, pero los grandes líderes no lo podían ver. Estaban ciegos al cumplimiento de las profecías de la venida del Mesías, pero unas personas sencillas, algunos pescadores y otros agricultores, y así por el estilo, veían la promesa del Mesías hecha una realidad en Jesús de Nazaret. Y decían: tú eres el Cristo, el Rey de Israel. Y era verdad, lo estaban viendo. Queremos que Dios siempre nos tenga la vista espiritual bien para ver el cumplimiento de las cosas que Él ha prometido a medida que han estado siendo cumplidas, y las que corresponden a nuestro tiempo queremos verlas y así creerlas y darle gracias a Dios por ellas. En el capítulo 11 del libro de Daniel, el verso 32 dice, la mitad de ese verso dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A través de la historia bíblica encontramos que apareció un hombre llamado Jesús en la tierra de Israel, del cual Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y también dijo: este es aquel del cual yo dije que después de mí vendría un varón, un hombre, del cual yo no era digno de desatar la correa de su calzado. Él dijo: él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ahora ese hombre es el más importante que ha pisado este planeta Tierra. Para algunas personas Jesús fue un desconocido, para otras fue un fanático, pero para otros, ellos mismos confesándolo, fue el Rey de Israel, el Mesías príncipe, aunque fue rechazado. Pero el que rechacen a una persona no quiere decir que no sea en realidad la persona que estaba siendo esperada. Y ahora, por 2000 años, hemos tenido la dispensación de la gracia, en donde se ha estado proclamando el mensaje del Evangelio de la gracia, en donde se presenta a Jesucristo como el Mesías príncipe que vino para quitar el pecado del mundo, para efectuar el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano.
lo cual fue representado en el sacrificio de expiación que se llevaba a cabo en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año, en donde se sacrificaba un macho cabrío por Jehová y luego otro macho cabrío se tomaba y se colocaba, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío que no lo sacrificaban, confesaba los pecados del pueblo y lo enviaba lejos por el desierto por medio de un hombre para que lo llevara, llevando así lejos los pecados del pueblo. Ese macho cabrío representaba a Cristo, y también el macho cabrío que sacrificaba representaba a Cristo. Por lo tanto, el Mesías príncipe vendría, el pecado lo tomaría y se haría mortal, porque el Mesías, siendo inmortal, porque no vino por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina, y siendo el ángel del pacto el que se hizo carne, tomando un cuerpo de carne, nacido, creado y nacido a través de la Virgen María. Vean, él para poder morir tenía que tener pecados, y él no tenía pecados, pero Dios colocó sobre él los pecados de todos nosotros, y entonces vino a ser mortal. Se hizo pecado por nosotros para morir, llevando nuestros pecados y así muriendo como el sacrificio de expiación por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y luego que murió, Él descendió al infierno en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, que le aparecía a los profetas en el Antiguo Testamento. Por cuanto murió como pecador por causa de los pecados de todos los seres humanos, tenía que ir al infierno, donde van todos los pecadores. Lo único que puede evitar que un pecador, que un hombre vaya al infierno, es que no tenga pecados. ¿Y cómo no va a tener pecados? Si nace en la tierra por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente nace en un mundo pecador. Pero hay una forma: por medio de Cristo, recibiéndolo como Salvador, siendo bautizados en agua en su nombre. Él con su sangre nos limpia de todo pecado y luego nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y entonces quedamos justificados como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y así, al morir la persona creyente en Cristo, no tiene que ir al infierno, sino que va al paraíso, porque no tiene pecados. Y por consiguiente no hay motivos para ser llevada la persona al infierno, sino que va al cielo, al paraíso, donde están todos los santos de Dios, los apóstoles y todos esos creyentes en Cristo del pasado. Por eso es que para el creyente, dice San Pablo, que el morir es ganancia, porque uno sale de un mundo lleno de problemas y va a otro mundo que no hay problemas, y no hay que estar madrugando para coger el tráfico en la mañana y pasar un día luego trabajando para en la tarde volver a tomar el tráfico pesado que hay para regresar a la casa cansado. Comer, bañarse, comer, dormir unas horas para volver al otro día. 5 días en la misma rutina, y algunos hasta 6 días. Pero en el cielo, a donde van los santos que mueren, los creyentes en Cristo, no hay noche, no hay trabajo, no porque son vagos, sino porque allí
no hay necesidad de trabajar. ¿Para qué se trabaja? Para conseguir dinero, comprar comida, comprar ropa, pagar estudios y pagar las cuentas de la casa, del auto y ese por el estilo. Pero como en el paraíso no hay esos problemas, allá ni hay noche, tampoco no hay pagos de luz. Todo el tiempo es de día. No hay sistemas de electricidad como acá. Allí no se come, por lo tanto no tiene que ir a hacer compra porque para el cuerpo espiritual no hay que darle comida. Allí no se cansan, tampoco, ni se cansan de caminar, ni se cansan de estar allí. Todo es allí perfecto. Pero con todo y eso, no van a permanecer allí todo el tiempo. Ellos van a regresar a la tierra en la resurrección de los muertos en Cristo, como dijo Cristo, y yo les resucitaré en el día postrero. El día postrero que es el 7º milenio de Adán hacia acá, y que conforme al calendario gregoriano ya tenemos 8 años en el 7º milenio de Adán hacia acá. Ese también es el último de los días postreros. Los días postreros delante de Dios, por cuanto un día delante de Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, nos dice Dios por medio del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y también en el Salmo 90, verso 4. Por lo tanto, cuando se nos habla de un día delante de Dios, son 1000 años, como los 6 días que habla el Génesis capítulo 1, en donde Él estuvo recreando todo allá en el Génesis. Son días delante de Dios, los cuales son para los seres humanos milenios. Y ahora algunas personas dicen, algunos dicen, ya estamos llegando a los días postreros. Otros dicen, estamos en los días postreros. Pero los días postreros comenzaron en el tiempo de Jesús. Porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros. Así como los días postreros de la semana son el jueves, que es el 5º día, el viernes, que es el 6º día, y el sábado, que es el 7º día. Y el día postrero de esos 3 es el 7º, el último día de la semana. Y delante de Dios, los días postreros son el 5º milenio, que comenzó en los días de Jesús, cuando era un niñito de unos 3 a 7 años de edad. El otro de los días postreros, ese es el 5º milenio. El otro de los días postreros es el 6º milenio. Ya de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, que son 2 días delante de Dios. Los 2 primeros días postreros. Pero falta el último de los días postreros, que es el milenio que hemos comenzado y ya tenemos 8 años en él. Eso es conforme al calendario gregoriano. Y ahora, cuando hablamos de los días postreros, ya podemos decir, no decir estamos en los días postreros, sino podemos decir estamos en el día postrero. El día postrero es el milenio postrero, o 7º milenio de Adán hacia acá, en el cual Dios establecerá su reino en la tierra. Recuerden que Cristo, enseñando a orar a sus discípulos a petición de ellos, una de las cosas que Él les enseñó para que pidieran
fue pedirle a Dios la venida del reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y ahora, ¿para qué tiempo es la promesa de la venida del reino de Dios? Para el tiempo en que los muertos en Cristo resuciten. Y Él dijo que Él los resucitará en el día postrero. Y el reino del Mesías será para el día postrero. Así como el séptimo día, el sábado, para los judíos es un día sagrado de descanso, o sea, no es que se acuestan a dormir para descansar, sino de descanso de las labores terrenales, de descanso del trabajo terrenal, de los quehaceres terrenales, para dedicar ese día a Dios. Y Jesús, en sus días aquí en la tierra, también el sábado Él lo dedicaba a Dios, y también todos los días. Para Él, todos los días eran para Dios. Y ahora, del sábado, Cristo hablando dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y si Él es Señor del sábado, del día de reposo o de descanso, Él es Señor del sábado o día de descanso o séptimo día delante de Dios. Y el séptimo día o séptimo día milenial delante de Dios es el séptimo milenio. Ese día milenial es para la humanidad descansar de estas labores terrenales en donde la humanidad se encuentra esclavizada, viviendo en una rutina 5 o 6 días en la semana, y aún el día de descanso, algunas veces en el trabajo, se lo quieren quitar también. Y lo quieren tener trabajando en algunas ocasiones. Ahora, el séptimo milenio está representado en el sábado. Por eso el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, es para el Mesías príncipe, dedicarlo a Dios, a todo el programa divino, para el establecimiento del reino de Dios, para la resurrección de los muertos en Cristo, para la restauración del reino de David. Todas esas cosas serán efectuadas por el Mesías príncipe en el día postrero, o sea, el séptimo milenio delante de Dios. Y ahora, durante estos 2000 años, en donde se ha estado viviendo la dispensación de la gracia, millones de seres humanos han estado lavando sus pecados en la sangre de Cristo y han estado siendo emblanquecidos con la sangre de Cristo todos esos individuos que han recibido a Cristo como Salvador y han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios por medio del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Así han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Cristo. Así como para nosotros estar viviendo en esta dimensión terrenal, tuvimos que hacer una cosa, que fue nacer. Y nacer con vida, nacer a la vida. Y ahora, al nacer a la vida,
aquí en la tierra al nacer por medio de nuestros padres terrenales, hemos nacido a una vida temporal o temporera. Pero todo esto es una bendición, un privilegio, porque nos da la oportunidad de nacer de nuevo, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para entrar al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está en el capítulo 3 de San Juan. Así como usted tuvo que nacer para poder usted ver este reino terrenal. Y luego, como Nicodemo no entendía, y le pregunta a Jesús si es necesario entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo, Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua, o sea, del Evangelio de Cristo, y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Y todos queremos entrar. Ya tenemos el secreto de cómo entrar, naciendo del agua y del Espíritu, del Evangelio de Cristo. Para eso Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso, para que las personas no digan: hay tantas cosas que no sé ni qué cosa es la verdad. No, ya fue establecido que se predique el Evangelio de Cristo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que no hay muchas cosas para escoger. Lo mismo fue en el huerto del Edén, y lo mismo es en todo tiempo. Dios coloca delante del ser humano la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le aconseja al ser humano que escoja la vida para que viva él y su familia. Dios nunca le aconseja al ser humano que escoja la muerte, porque Dios es eterno y por consiguiente vive eternamente, y quiere que usted y yo vivamos eternamente con Él en su reino. Él mostró su amor hacia nosotros dándonos a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y por consiguiente viva eternamente con Dios. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 16. Y en Romanos capítulo 5, versos 10, o versos 6 al 10, el apóstol Pablo nos dice cuál es la muestra. Y vean ustedes, es la misma muestra de San Juan capítulo 3, verso 16. Dice capítulo 5 de Romanos, verso 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra mayor del amor de Dios hacia mí y hacia quien más, hacia usted también. Que aún siendo pecadores, Cristo 2000 años atrás murió por mí y por cada uno de ustedes, para que así tengamos la oportunidad de recibir la vida eterna por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario.
La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la expiación por nuestros pecados. En Jerusalén ya no está el templo donde se efectuaba el sacrificio de expiación el día 10 del mes séptimo de cada año. Pero no hay ningún problema. En el cielo está el templo celestial y allí en ese templo está Cristo. Con su sangre preciosa, allí como sumo sacerdote, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Cristo dijo que predicaran su evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean las grandes bendiciones que se pierden los que no creen. Pierden la bendición de la vida eterna. Y ahora Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas son todas las personas que recibirían a Cristo como único y suficiente Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por lo tanto van a escuchar en algún momento de su vida la predicación del Evangelio de Cristo. Van a hacer la fe de Cristo en su alma y van a dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. Esas personas luego se darán cuenta que sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y ahora, en esta tierra, todos tenemos la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio y de que nazca la fe de Cristo en nuestra alma para creer en Cristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. Hay una persona que tiene la exclusividad de la vida eterna, y toda persona puede acercarse a Él para que le dé la vida eterna. Si las personas en este planeta Tierra supieran que hay un médico que descubrió algún medicamento, que tiene algún medicamento que lo da la persona lo toma y la persona a la persona se le aumentan los años y puede vivir entonces 100 o 200 años o 300 años, toda persona iría a ese médico. Y más, sí puede vivir esos años en buena salud. Hay una persona que tiene la exclusividad de la vida eterna. El único que puede otorgarle la vida eterna a los seres humanos, el cual dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Jesucristo es la persona, la única persona que le puede dar vida eterna al ser humano, para lo cual se predica el Evangelio, nace la fe de Cristo en el alma de la persona cree
y lo recibe como único y suficiente Salvador, dando testimonio público con su boca para salvación. Y así la persona asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Tan simple como eso. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted el futuro eterno? No lo hay. No hay otra persona. Tenemos que tener nuestro futuro asegurado, porque de otra forma no entenderemos hacia dónde hemos de ir. Pero si lo hemos asegurado con Cristo, sabemos que si muere nuestro cuerpo físico, vamos al paraíso en el cuerpo angelical. Y allí estaremos hasta la resurrección. La resurrección será algo hermoso, porque los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, inmortales e incorruptibles y jóvenes para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad, la edad en la cual todos queremos detenernos. Y esa es la edad que representa el cuerpo de Cristo también. Ya hace 2000 años que murió, fue sepultado y resucitó glorificado, y está tan joven como cuando se fue al cielo. Así también voy a estar yo, joven para toda la eternidad. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Esa bendición es para todos los creyentes en Cristo, no es solamente para mí. Por lo tanto, todos tienen la misma oportunidad. Y todos tienen la oportunidad de dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como único y suficiente Salvador. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y cuando escuchamos la predicación del Evangelio, obtenemos el conocimiento de quién es Cristo. Es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos da la vida eterna, el que perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. Él es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra y está en el cielo a la diestra de Dios el Padre. Y dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, que el poder de Dios en el cielo y la tierra lo tiene Cristo. Dios no se quedó sin el poder, porque Dios está dentro de Cristo. Es Dios a través de Cristo obrando, y desde el cielo Él obra en medio de toda la creación. Y en Espíritu Santo Él está en medio de su iglesia. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, dijo Cristo. Y dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Y ahora Él está en medio de su iglesia para darle vida eterna a todos aquellos que lo reciben como único y suficiente Salvador. Para lo cual, todos los que ya lo recibieron pueden dar el testimonio que tienen vida eterna. Y que si mueren, pues van al paraíso. Y luego regresan en la resurrección
en cuerpos jóvenes y eternos. Si hay una persona que no tiene esta esperanza todavía, puede recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento, y obtenga la vida eterna, que es para usted también. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú eres una oveja del Señor. Tú eres alma de Dios, por lo cual te está llamando para darte vida eterna, para que vivas en su reino por toda la eternidad. Todos queremos estar eternamente con Cristo en su reino. Dios hizo un programa de redención sencillo para que todos puedan obtener la vida eterna. La parte difícil le tocó a Dios. Es muy difícil la que le tocó a Dios, dar su Hijo unigénito a la humanidad para que muriera en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de ustedes. Dios dio a su Hijo unigénito Jesucristo a la raza humana para morir por nosotros. Y ahora nosotros damos nuestra alma, nuestra vida a Cristo para vivir con Él por toda la eternidad, para que Él nos dé la vida eterna. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, es bautizada en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido en el reino de Dios, ha entrado en el reino de Dios, el único reino con vida eterna. Y por consiguiente ha nacido en la vida eterna. Ha entrado al nuevo pacto, al pacto eterno, y ha quedado cubierta la persona con la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por cuanto es un pacto eterno, cuando la persona entre a ese pacto eterno, pues vivirá eternamente con Cristo en su reino eterno. Y ya ha obtenido la vida eterna en su alma. Ya luego lo que nos falta es recibir la vida eterna física, que será la resurrección de los muertos en cuerpos eternos y la transformación de los vivos cuando ocurra la resurrección de los muertos. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, y de las personas que están en la planta alta, también los que todavía no han recibido a Cristo pueden recibirlo en estos momentos. Él murió porque nos ama a todos, y para que nosotros podamos tener vida eterna,
Él tuvo que morir. Él mismo lo dijo en una parábola, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. El grano de trigo es Cristo. Si él no moría, estaría todavía caminando sobre el planeta Tierra. Pero dice, él solo queda. Estaría solo. Los demás seres humanos tenían que morir a causa del pecado, porque aquel tiempo en que Cristo murió era el tiempo del juicio divino sobre la raza humana por causa del pecado. Pero Él tomó nuestros pecados y por consiguiente tuvo que morir. Murió por nosotros, por nuestros pecados, para que podamos nosotros vivir. La humanidad no sabe que está existiendo porque Cristo murió. Si Él no moría, solamente existiría Jesucristo en aquel cuerpo que tenía en la tierra, existiría sobre la tierra, pero solo. Piense usted, ¿cómo se vería usted solito en este planeta Tierra, caminando de un sitio a otro, sin poder hablar con otra persona, sin ver a otra persona? Sería usted una persona solitaria. Así estaría Jesucristo si Él no moría en la cruz del Calvario. Pero murió, y la raza humana ha continuado viviendo. Para así tener la oportunidad de confirmar su lugar con Cristo en la vida eterna, para vivir eternamente con Cristo en su reino. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Cristo por su muerte en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de ustedes. Y ahora ustedes están confirmando su lugar en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y por consiguiente estamos haciendo efectivo el sacrificio de Cristo para nosotros. Vamos a estar puestos en pie, todos los presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes lugares, diferentes ciudades y también diferentes naciones. El privilegio más grande que una persona tiene es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y la decisión más grande que el ser humano hace es una sola. Aunque hace muchas decisiones en su vida, la más importante de todas es una, la cual le coloca en la vida eterna. Y la única decisión que coloca al ser humano en la vida eterna es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ustedes están haciendo la elección, la decisión más grande que un ser humano puede hacer en este planeta Tierra. Recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo en estos momentos, puede venir. Él le está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eres un hijo o una hija de Dios, aunque primero no lo sabías, pero ahora sí lo sabes. Por eso has estado escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo para que Cristo les reciba en su reino.
con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, y nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón, con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un redentor. Necesito un salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente salvador. Señor, me rindo a ti. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado. Señor, te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestras almas y lo han recibido como único y suficiente Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya creí y lo recibí como mi Salvador. Ahora me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo y Él ordenó ser bautizados, todos los que creerían en Él, aunque el bautismo en agua es simbólico, es un mandamiento del Señor, el cual ha estado siendo obedecido por los apóstoles y por todos los ministros que han predicado, y también los que todavía están predicando el Evangelio en nuestro tiempo. Y millones de seres humanos que han recibido a Cristo han sido bautizados en agua en su nombre. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Estábamos con Cristo eternamente. Así como Cristo dijo:
salí de Dios y vuelvo a Dios, salí del Padre y vuelvo al Padre. Y nosotros estábamos con Cristo y ahora estamos regresando a Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador para vivir con Él por toda la eternidad. El agua no le quita los pecados. Es la sangre de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Es importante conocer el simbolismo del bautismo para estar así conscientes del bautismo en agua y el por qué somos bautizados. Es un mandamiento del Señor en donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes, dándoles testimonio de Cristo y su programa de salvación y vida eterna para ustedes y para todos los seres humanos. Dejo al ministro aquí, el reverendo Pedro, para que les indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como hacían los apóstoles cuando predicaban y las personas creían y recibían a Cristo como Salvador. Inmediatamente eran bautizados en agua en el nombre del Señor, porque la meta es que Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan las personas el nuevo nacimiento y entren por consiguiente al reino de Dios. El día de Pentecostés, Pedro predicó y como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos los días estaban predicando y cada día el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. O sea que son añadidos a la iglesia los que han de ser salvos y han de vivir eternamente. Eso lo encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y todos esos capítulos en donde aparece Pedro predicando y las personas creyendo y recibiendo a Cristo como Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes al reverendo Pedro. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por